Buenos días, estimados estudiantes de seminario de investigación. Eh, Tengan ustedes una muy buena semana. Esta semana arrancamos con una segunda parte, un spin-off de la tarea que teníamos la semana anterior respecto al entendimiento de las partes de un artículo de investigación. Efectivamente, ya vi que ustedes montaron sus videos de esta semana, lo que implica que entre hoy y mañana estaré asignando las notas. Quiero que tengan en cuenta un detalle. Ya tengo las notas de la primera tarea, pero por un detalle técnico que se me escapa en las manos, no me deja registrar dichas notas en sistema. Entonces, hoy intentaré, ya cuando tenga las notas de esta segunda entrega, que ya nos está dando el 10%, intentaré involucrarlas en sistema para que ustedes lo tengan en un momento adecuado y no tengan ningún inconveniente. De todas maneras, ustedes se dieron cuenta que en el foro les hice el compartir de la nota y el término de cómo se evaluó la tarea. Y asimismo va a ser para la semana 2, para la semana 3 de introducción y esta que arranca, que es de planteamiento del problema, para que no tengamos ningún inconveniente en el orden de la información. Bueno, este video, como ha sido una pequeña costumbre cada semana, va a reflejarles un ejercicio rápido de cómo tienen que hacer el entendimiento de la información que les estoy sugiriendo, tengan en cuenta en sus revisiones. Entonces, tomé uno de los artículos, así mismo como la vez pasada, tomé uno de los artículos, si no estoy mal, el artículo 6, que hablaba de la financiarización. Bien. Tomo el término del título muy corto y especifico los 4 criterios que quiero que analicen de importancia en el proceso académico. Recuerden que en el campus virtual estamos haciendo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema de la investigación planteada? ¿En qué contexto o cómo se describe o se enmarca el problema? ¿Qué autores han trabajado el problema expuesto? ¿Y cómo se propone resolver el problema? ¿Cuál es la propuesta de investigación? Y pues puntualmente vamos a seguir el mismo contexto de las veces anteriores, como ya lo dije. Entonces, como tomé uno de los artículos de la zona de referencias del artículo, pues que es el que les digo que tomo de referencia, es muy interesante porque hace un análisis muy cualitativo de un contexto sobre análisis de los fenómenos económicos para poder utilizar la financiación y los criterios de por qué se está haciendo estos criterios de mercado financiero y de proceso económico que ha afectado a la sociedad. De hecho, es un trabajo muy cualitativo y es correcto. Ustedes también se van a encontrar trabajos excesivamente cualitativos que también tienen que saber estructurar. Pero, ¿por qué lo tomo de ejemplo? Porque me parece muy interesante el término de cómo se encuentra la información que se está solicitando sin necesidad de que fuese clara en el término de la escritura. En otras palabras, este artículo no dice planteamiento del problema, no dice justificación de la investigación, no es muy puntual. Toda esa información la tiene descrita en zonas que son estratégicas y que ustedes pueden tomar este video como ejemplo para darse cuenta en otros artículos cómo lo pueden hacer. Veamos. Por ejemplo, identificar el problema. Fíjense que este documento tiene aquí un resumen y arranca, una introducción. Este no trabaja un resumen, arranca con una introducción. Inmediatamente se dirige a algo llamado orígenes y cantidades y más adelante se van a encontrar otro título que se llama aspectos cualitativos. Esto ya hace referencia a otros elementos, entonces, por decírselos de esta manera, esta primera parte, larguita, hace referencia justo a la justificación del proceso, el entender el contexto, el entorno social, académico, económico, político que está enmarcado en esta investigación y pues en este punto es donde nos vamos a concentrar a hacer ese análisis. Identificación del problema, pues puntualmente esta gente está diciendo que hay un auge de mercado financiero y, aquí vemos unos autores. Y en estos autores, que entre otras cosas, acá hay más autores y más autores, hay una pregunta muy activa que dice revisión de fuentes. Entonces, en esta zona, pues no voy a ser muy puntual. La intención es que ustedes lo hagan mejor descrito con una referencia muy rápida, pero que expliquen qué es lo que quieren decir estos autores, pues ustedes digan cuáles son esos autores y los vayan poniendo y hagan una referencia de lo que el estudio quiere que ustedes refieran con esos autores.
¿bien? Este autor dice tal cosa según el planteamiento del problema. Este autor se tomó de referencia porque hizo esto, porque investigó esta parte, porque le dio sugerencia al autor de haber hecho este análisis, porque le explica al autor qué método utilizó para poder llegar a su propia solución. Esta parte, en esencia, puede ser muy grande y la intención es que ustedes la exploren. Claramente, no tienen que hacer una exploración tan intensiva porque entonces se les va a volver toda esta zona llena de autores. Pongámosle un límite a este pedazo de la tarea y digamos que con 15 autores es suficiente si ustedes ven que hay una gran cantidad. ¿Bien? Entonces, por ese lado, no se preocupen, máximo 15 autores. Pero también es cierto que me gustaría que en cada autor expliquen la razón de por qué fue elegido ese autor en el estudio y expliquen la razón puntual, porque este autor le dio tal referencia de método al autor original, porque este autor hizo tal comentario, porque este autor definió tal criterio. Eso es importante que ustedes lo mencionen, obviamente en sus palabras, y mencionen el autor en APA. ¿Para qué es el estudio? Miren que en esta zona hace ya todo un contexto y hace un análisis muy largo sobre los contextos, perdón la redundancia, pero hace un amplio criterio sobre el manejo económico y social de las finanzas y por qué se está haciendo esos cambios de término de financiarización. Pues resulta que en esta parte, en ninguna parte dice cuál es el planteamiento del estudio, pero ¿cómo les parece que aquí sí lo encontramos? En este trabajo destacamos reformas que tienen que ver con regulación estatal, cuyas consecuencias es producir debilitamiento en los estados nacionales a través de privatización de funciones, erosión del control de la emisión monetaria, fortalecer poderes locales. El resultado de este proceso para toda Latinoamérica ha sido el deterioro de condiciones sociales y económicas. Si uno lo analiza, este pedazo viene a ser prácticamente la propuesta de investigación. Bien, entonces lo vamos a poner aquí como una propuesta de investigación. En ese trabajo se destacan las formas que se tienen que ver. O sea, al final de una introducción o seguramente en la segunda parte del trabajo se encuentran las razones de por qué se está haciendo el trabajo o la proyección del resultado del trabajo. ¿Es muy largo? No. Lo que sí me gustaría es que ustedes lo expliquen con sus propias palabras. Hago también el llamamiento en esta ocasión a que no se pongan a explicar simplemente a leer la diapositiva, sino que la expliquen, que expliquen lo que están queriendo decir ahí. Leer, pues para eso leemos el artículo, no tiene sentido, pero que ustedes pongan esa frase como referencia para que ustedes expliquen qué entendieron al respecto de eso. En el término de contexto y descripción del problema, pues aquí me tocaría hacer una lectura muy ardua y sacar unos criterios muy claros, porque como ustedes pueden darse cuenta, hasta este punto es larguito, entonces tendría que sacarse unos apartados de frases en los cuales ustedes describan claramente qué es lo que se está queriendo contextualizar en esta parte. Entonces, pues aquí me voy a saltar un paso y voy a decir que esto es 1 y que en 1 también se encontró 2, a ver si me lo deja, sí, 2 y también se encontró una parte 3, una frase 3 que hace referencia al contexto. Y finalmente la identificación del problema, como recuerden, la pueden encontrar en la introducción, la pueden encontrar en este tipo de zonas. Bien, entonces también les invito a que hagan ese análisis juicioso y en una sola frase definan cuál fue el problema que se identificó. Para este caso es muy claro que se está queriendo definir el problema, de hecho en esta misma frase lo está queriendo demostrar, una reforma de la regulación público-estatal cuya consecuencia es producir el debilitamiento de estados nacionales con esos criterios. Él lo que está queriendo es demostrarlo. El problema es privatizar parte de las funciones, erosionar el control de la emisión monetaria y fortalecer los poderes locales en el detrimento del poder nacional. Es un rápido ejemplo, pero puntualmente es lo que tendría que buscarse. Profesor, pregunta, ¿es lo mismo el planteamiento del problema que lo que se va a hacer en la investigación? No, no es lo mismo. En este caso parece ser lo mismo porque el estudio apunta a buscar demostrar ese problema, se puede demostrar y es el objeto del estudio. O sea, cogieron una cosa, la quieren investigar y la definen con el mismo problema. ¿Bien? Problema tal y nosotros definimos cómo es que hay que entender el problema. Por eso es que se ve de esta manera. Pero en muchos estudios que ustedes van a establecer, les ponen el planteamiento del problema por un lado y el cómo se va a investigar por el otro. E incluso les dicen qué métodos tienen que utilizar.
Entonces, como les digo, este es un rápido criterio de manejo de lo que se quiere hacer esta semana. Y pues muchachos, como siempre, abierto a preguntas en el correo electrónico. Puse una reunión para el jueves, la semana pasada en la tarde, veo que no tuve el resultado esperado, así que por lo menos encuentro un poco de manejo con las personas los días viernes, así que voy a proponer una reunión los viernes de 3 a 5 de la tarde para que tengan un espacio de este tipo de referenciación. Recuerden que esos son espacios para asesoría, no son espacios para entender ese criterio. Para eso está este video. Entonces, les deseo a todos una muy feliz semana y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.